Ambos bandos tomaban aliento tras su última gran batalla de portaaviones, pero los japoneses estaban preocupados. El campo Henderson todavía estaba operativo y casi volvía a su pleno estado operativo después del exitoso bombardeo nocturno que lo había interrumpido semanas antes. La campaña terrestre para tomar el aeródromo tampoco iba particularmente bien. Esto significaba que el ejército imperial japonés necesitaba más hombres y mucho equipo pesado para intentarlo de nuevo, pero el aeródromo restaurado significaba que incluso sin la presencia de portaaviones estadounidenses, los transportes lentos serían vulnerables. Por lo tanto, la Marina japonesa debería intentar nuevamente suprimir el campo Henderson. Los Estados Unidos se enteraron de los transportes adicionales y los buques de guerra que se enviaban a Rabaul y comenzaron a planificar sus propios refuerzos y realmente tomaron por sorpresa a la Marina Imperial japonesa. Con la superioridad aérea diurna estadounidense y la marina japonesa poco propensa a intentar otra incursión como la primera isla Savo tras la pérdida en Cabo Esperanza, el suministro estadounidense mejoró un poco, aunque los ataques aéreos japoneses interfirieron en los procedimientos. La operación más compleja de la Imperial Japanese Navy comenzó el 12 de noviembre. Yamamoto había enviado toda la clase Kongo, más 7 cruceros pesados, 3 cruceros ligeros y docenas de destructores a la zona, aunque aparte de los aviones basados en tierra, solo había un solo portaaviones operativo en las cercanías. Para este elemento de la operación, el almirante Abe partió con un total de 26 destructores, un crucero ligero, los cruceros de batalla Hiei y Kirishima, más los transportes. El objetivo era dividirse en dos grupos. Una flotilla de destructores escoltaría a los transportes, mientras el resto de buques de guerra irían al campo Henderson. En teoría, Knight cubriría su acercamiento, y nuevamente, en teoría, a la luz del día del 13º, la Fuerza Aérea Cactus sería un montón de escombros humeantes, y entonces no importaría si los transportes lentos todavía estuvieran al alcance de un asalto aéreo teórico. Los grupos de superficie estadounidenses estaban liderados por los almirantes Scott, que había participado en la batalla de Cabo Esperance, y Callaghan. Protegieron a los transportes estadounidenses que se dirigían hacia allí y apoyaron a las tropas en tierra con granizadas de disparos de 5 y 6 pulgadas desde Atlanta, Helena y algunos destructores para el aprecio de los marines en tierra. A pesar de daños previos, incluyendo un elevador delantero roto, el portaaviones United States Ship Enterprise se movió a una posición de cobertura distante. Cuando los aviones de reconocimiento americanos avistaron las formaciones japonesas entrantes, los grupos de superficie de Callaghan y Scott fueron asignados para interceptarlas. Los transportes de Estados Unidos también estaban en la zona, junto con las tropas recién desembarcadas y la marina japonesa atrapando a uno o ambos expuestos al bombardeo naval. Sería un desastre como el campo Henderson incapacitado nuevamente. Scott tenía experiencia en comandar una acción nocturna contra la Marina Imperial japonesa y había aprendido de algunos errores cometidos en esa batalla. Pero Callaghan era solo un poco más antiguo, y por lo tanto, siguiendo la tradición naval, Callaghan tomó el mando de la operación combinada. Las fuerzas estadounidenses tenían un equilibrio bastante diferente al de la Imperial Japanese Navy. No tenían ningún buque capital. Los dos barcos más grandes eran los cruceros pesados Portland y San Francisco, además de 3 cruceros ligeros, el Gran Helena de la clase Brooklyn y los más pequeños Atlanta y Juno. Además, tenían 8 destructores que incluían 2 de la nueva clase Fletcher, uno de los cuales era el propio United States Ship Fletcher. A pesar de que San Francisco aún no tenía el radar más moderno de algunos de los otros barcos, Callaghan la eligió como su buque insignia, de la misma manera que había sido en Cabo Esperance, porque era el más impresionante de los 2 cruceros pesados. Scott estaba ahora a bordo de Atlanta. Esto puso a Estados Unidos en desventaja en el Departamento de Fuerzas Ligeras, aunque las 2 Atlantas y el mejor armamento de cañones de sus destructores probablemente igualarían las condiciones contra la fuerza de ataque del almirante Abe. Pero seguía sin estar claro cómo, aparte de algunos posibles torpedos de destructores afortunados, los barcos de los Estados Unidos planeaban enfrentarse a un par de barcos capitales que fueron diseñados explícitamente para matar cruceros usando cruceros. Callaghan no estaba contento con la situación, sabiendo que había 2 acorazados estadounidenses en el teatro.
pero tenía órdenes de interceptar y llevaría sus barcos a la batalla, sin importar las probabilidades. Pero antes del anochecer, los cruceros estadounidenses serían atacados primero por bombarderos torpederos japoneses desde bases terrestres. Casi 2 docenas de aviones de 2 motores llegaron rápido y bajo, asustando a muchos pilotos japoneses por la barrera de los cruceros estadounidenses. El ataque se desintegró cuando el fuego de 5 pulgadas, 40 milímetros y 20 milímetros los destrozó. Un bombardero japonés se estrelló contra el palo mayor de San Francisco, eliminando una posición antiaérea e iniciando un gran incendio en la popa, causando 44 bajas, la mitad muertas y la otra mitad heridas. El ataque también llevó a Helena a una vista de primera fila del combate cuerpo a cuerpo literal en el aire, ya que un piloto de Wildcat de la Fuerza Aérea de Cactus, que se lanzó para ayudar a romper el ataque, se encontró sin munición para su ametralladora. En su lugar, bajó su tren de aterrizaje, se posicionó sobre el bombardero más cercano y comenzó a golpearlo hasta la muerte en pleno vuelo usando su tren de aterrizaje como garrotes. Después de un poco de acción evasiva con la que el cazador fácilmente pudo mantener el ritmo, el golpeo repetido rompió algo importante y el bombardero se precipitó en espiral hacia el mar. Solo 2 aeronaves de la Fuerza de Ataque japonesa lograrían regresar a Rabaul, aunque algunos daños adicionales a los barcos estadounidenses fueron causados por un proyectil de 5 pulgadas que arrancó un trozo del embudo de un destructor y uno de los Oerlikons de 20 milímetros de Helena, golpeando la superestructura del propio barco con una ráfaga de fuego. Pero con el fuego de San Francisco apagado, los barcos estadounidenses se dirigieron hacia el norte, por el lado oeste de Guadalcanal en la creciente oscuridad. En una serie de eventos que pueden parecer extrañamente familiares para quienes han visto videos previos de esta serie, el enfoque de la Marina japonesa se complicó por el clima, que interrumpió sus formaciones, mientras que Estados Unidos entró en batalla en una línea ordenada pero sin el buque insignia ni el líder. Equipado con el conjunto de radar de búsqueda de superficie SG más avanzado, la formación de los Estados Unidos tenía 4 destructores liderando, seguidos por Atlanta, San Francisco, Portland, Helena, Shuno y los destructores restantes cerrando la retaguardia. De estos, el cuarto destructor en la parte delantera de la columna United States Ship O'Bannon y los 3 cruceros más atrasados, así como el último destructor Fletcher, fueron los que llevaban el radar SG. Las fuerzas de la Imperial Japanese Navy, sin esperar oposición, habían precargado sus grandes cañones con proyectiles de bombardeo. Estos eran adaptaciones especiales de la cáscara antiaérea del tipo 3, algo que jugaría un papel clave más tarde. Cuando pasó la medianoche y se convirtió en el 13º, al igual que las fuerzas del almirante Macquarie al inicio de la campaña, los barcos de Abe se dirigieron entre la isla Savo y Guadalcanal, mientras que los barcos estadounidenses, sin saberlo, se dirigían hacia ellos en un curso casi recíproco. Inicialmente, la formación de la Imperial Japanese Navy había sido el crucero ligero Nagara liderando, con los 2 cruceros de batalla y los destructores desplegados en ambas alas. Un avión de reconocimiento de la flota ha visto previamente los barcos estadounidenses. Abe había esperado que la tormenta, que había mantenido el ritmo con ellos, pudiera permitirles eludir las fuerzas de la United States Navy, bombardear el campo Henderson y luego abrirse camino de regreso a casa desde un ángulo inesperado. Pero al darse cuenta de que con la artillería solo óptica tal bombardeo sería imposible en medio de la tormenta, Abe había ordenado a sus barcos ejecutar un par de maniobras de doble retorno para dejar que la tormenta pasara delante de ellos, lo que a su vez había llevado a la dispersión de los destructores en pequeños grupos relativamente desconectados. De nuevo, un patrón familiar comenzó a surgir. Los barcos estadounidenses que tenían el radar más avanzado comenzaron a detectar objetivos entrantes, siendo Helena el primero en notar los barcos entrantes, y una vez más las comunicaciones se rompieron de tal manera que solo informes dispersos llegaron a Callaghan, cuyas propias instrucciones antes de la batalla habían sido casi inexistentes. Cuando estaba al mando, el almirante Scott había ordenado a sus barcos disparar de inmediato al enemigo. Callaghan seguía preguntando al destructor líder, el United States Ship Cushing, qué podía ver, mientras aparentemente ignoraba las actualizaciones continuas y frecuentes de Helena.
pero sin el radar SG Cushing no podía ver nada. Sin el equipo de visión nocturna y la capacitación disponible para el Imperial Japanese Navy Callahan, se quedó con un montón de información dispersa de una tecnología que realmente no entendía ni confiaba, y nada a lo que relacionarla fuera de la oscuridad cuando iba a ojo. Como resultado, los dos lados continuarían acercándose hasta que ambos lados detectaran físicamente elementos del otro y la distancia comenzara a reducirse aún más. 10.000 yardas, 5.000 yardas, 3.000 yardas. Ambos bandos vacilaron. Arvane sabía que los proyectiles de bombardeo no eran ideales para combates entre naves. Podría interrumpir y recargar, y luego volver, pero eso desperdiciaría tiempo y perdería el elemento de sorpresa. Callahan parecía estar tratando de averiguar cómo posicionarse mejor, pero la naturaleza dispersa de los barcos japoneses hacía que elegir un enfoque óptimo que no te dejara abierto al fuego de flanqueo de otros grupos fuera algo difícil. Esto llevó a una serie de órdenes confusas, con varios barcos siguiendo diferentes conjuntos de instrucciones, y la ordenada línea estadounidense comenzó a desmoronarse, incluso cuando las repetidas solicitudes de los destructores estadounidenses, líderes para permitirles disparar torpedos desde rangos casi ineludibles, fueron negadas por su almirante, y por lo tanto tuvieron que comenzar a tomar acciones evasivas para evitar chocar contra los barcos japoneses. Todos tenían sus armas apuntadas a todos los demás, pero nadie estaba dispuesto a apretar el gatillo, al menos hasta las 01:48 de la mañana, cuando la Imperial Japanese Navy rompió el silencio. Al ver los barcos estadounidenses enmarcados por los suyos, los reflectores cobraron vida, y Atlanta se encontró casi al alcance de una katana de Hiei. No es una posición saludable en el mejor de los casos, y como si esa fuera la señal, las armas de ambos lados cobraron vida. Los barcos estadounidenses hicieron la versión náutica de alguien atrapado en un pub durante una pelea, quien simplemente mira a su alrededor, se encoge de hombros y se lanza contra el combatiente más cercano. Pero, nuevamente, como en Cabo Esperance, su capacidad de lucha se vio comprometida casi de inmediato por un almirante confundido que ahora ordenaba: barcos impares disparan a estribor, pares a babor. Sin órdenes previas a la batalla que les indicaran quién era quién, y la formación estadounidense los tenía divididos en cualquier caso, los barcos americanos se dividieron entre aquellos que simplemente ignoraron completamente estas instrucciones y siguieron disparando a quien habían elegido, y aquellos que cesaron el fuego por un tiempo mientras intentaban desesperadamente averiguar exactamente dónde podrían estar en la línea y dónde deberían disparar, dado que ahora solo había realmente una formación en teoría. Como era previsible, esto provocó una distribución muy desigual del fuego. Todos los cruceros, excepto Helena y 2 destructores, decidieron que el japonés Akatsuki era un buen objetivo, en gran parte porque, junto con Hiei, era uno de los únicos 2 barcos japoneses con sus reflectores encendidos, lo que la hacía un objetivo bastante obvio. El capitán de Atlanta dio una orden para contrailuminar uno de los barcos japoneses, pero el oficial de artillería decidió que prender algo en fuego era, técnicamente hablando, una forma de iluminarlo, y por lo tanto ordenó que los numerosos cañones de 5 pulgadas de Atlanta comenzaran a disparar a cualquier cosa que les estuviera alumbrando. Sorprendentemente, bajo tal intensa barrera combinada, el destructor japonés explotó y se hundió rápidamente, antes incluso de haber tenido la oportunidad de desatar sus largas lanzas. Primera sangre para la United States Navy. La pobre y vieja Atlanta estaba al frente bajo la luz de los haces de Hiei, y junto con el fuego de respuesta de Akatsuki se convirtió en el equivalente estadounidense del destructor japonés, que recibió múltiples impactos de proyectiles rápidamente. Algo para lo que el pequeño y ligeramente protegido crucero realmente no estaba equipado, y alrededor del mismo tiempo que todos los demás habían comenzado a disparar, Inazuma e Ikazuchi habían emergido de una escuela de lluvia, vieron lo que estaba sucediendo y rápidamente enviaron una docena de torpedos a distancia antes de que el fuego de Portland o San Francisco destrozara la proa del último barco y la obligara a retirarse. Así, Atlanta recibió al menos 1, posiblemente 2, impactos de torpedos del tipo 90 y 3 que la dejaron sin energía y a la deriva, aunque aún flotaba.
Cerca de allí, el destructor United States Ship Cushing sufrió una atención similar, aunque sin el torpedo, gracias a la mayor cantidad de japoneses en las inmediaciones. El United States Ship Sterett lanzó varios salvos contra el Nagara, pero al igual que los buques de guerra japoneses cargados con proyectiles de bombardeo, el destructor estadounidense había precargado conchas estrella, que eran muy bonitas cuando explotaban contra el casco del crucero japonés, pero algo ineficaces. Por suerte, la alta tasa de fuego de los cañones de 5 pulgadas permitió enviar rápidamente varios salvos de proyectiles regulares antes de que los dos barcos en carrera se pasaran uno al otro y desaparecieran en la oscuridad. Ahora el Hiei se asomaba a la acción, haciendo que los destructores estadounidenses líderes se dispersaran ante el gigante que se acercaba para no ser atropellados. Se lanzaron torpedos, pero el alcance era demasiado corto para armarse, rebotando inofensivamente en el barco mientras éste disparaba con sus armas secundarias y antiaéreas, destrozando todo a la vista. Las cosas empeoraron aún más para Atlanta, ya que San Francisco pasó y pareció no notar su presencia en absoluto, disparando sus cañones de 8 pulgadas e impactando fuertemente a Atlanta con fuego amigo. Al menos 7 impactos de proyectiles acabaron con gran parte del personal de mando del barco, incluyendo al desafortunado almirante Scott. San Francisco había, al menos ostensiblemente, estado intentando disparar a Hiei, cuyo gran número de reflectores la hacían un objetivo igualmente obvio como lo había sido Akatsuki minutos antes. Además, se adentraba directamente en el corazón de la formación estadounidense, haciéndola difícil de ignorar. Con la caída del destructor japonés, mucha más atención se estaba desplazando hacia el crucero de batalla. Resultó que cargar contra tu enemigo podría tener sus desventajas. El United States Ship Laffey estuvo a menos de un ancho de barco de colisionar con el gigantesco crucero de batalla, y al igual que el enfrentamiento entre el His Majesty's Ship Spitfire y el Seiner Majestat Chef Nassau en Jutlandia, el buque capital japonés no pudo bajar sus cañones principales lo suficiente para realmente golpear al destructor. Sin embargo, lo contrario no era cierto. Y pronto todo, desde el fuego de 5 pulgadas hasta las armas antiaéreas y algunas armas personales de la tripulación, estaban vertiendo llamas y explosivos en cualquier cosa a bordo del Hiei que no estuviera cubierta con armadura, con un entusiasta apoyo del Sterett y O'Bannon, quienes también estaban demasiado cerca para ser fácilmente comprometidos. Esto causó un daño bastante extenso a las obras superiores del crucero de batalla y hirió al almirante Abe, sacando sus decisiones de comando del ciclo. Pero en general, el barco en sí no estaba en peligro de hundirse, ni sus armas principales se vieron afectadas, aunque el rugido de su descarga justo sobre sus cabezas dejó algo aturdida a la tripulación del Laffey y les dejó solo con el uso de señales manuales por un tiempo mientras esperaban que sus oídos dejaran de zumbar. Incapaz de lidiar personalmente con los destructores tipo mosquito y muy frustrado al tener que verlos escapar en la noche después de infligir cantidades desproporcionadas de daño, Hiei en cambio se volvió hacia San Francisco, que ahora estaba más cerca del buque insignia japonés de lo que Atlanta había estado minutos antes. Una tormenta de fuego se desató desde el crucero de batalla en conflicto. Unidos al fuego de Kirishima y algunos destructores cercanos, estos salvos destrozaron las estructuras superiores de San Francisco, y mientras el almirante Callahan y la mayoría de la tripulación del puente morían en el infierno y las explosiones, algunos supervivientes llenos de metralla terminaron en partes improbables del barco, y ahora resultó que todos los oficiales comandantes superiores de ambos lados estaban ahora muertos o fuera de acción en los actos iniciales de la batalla. Por cualquier evaluación razonable, esos salvos deberían haber enviado al crucero pesado de los Estados Unidos unidos al fondo, pero los dos cruceros de batalla todavía estaban limpiando sus cañones de las bombas de bombardeo, y mientras estos destrozaban las secciones no blindadas del barco con una efectividad mortal, no hicieron nada para violar la protección principal del blindaje y realmente hundir el barco. Los proyectiles perforantes de blindaje subían por los elevadores, pero este proceso tardó unos minutos, permitiendo al dañado buque insignia estadounidense responder igual. Los artilleros algo motivados para establecer nuevos récords en la tasa de fuego, mientras el crucero rastrillaba el barco más grande de proa a popa en respuesta.
cada cañón con una tripulación sobreviviente, desde el masivo de 14 pulgadas en el Hiei hasta el de 8 pulgadas en San Francisco, y las baterías secundarias de ambos lados, más algunos cañones antiaéreos, estaban intercambiando golpes a menos de 3.000 yardas. Kirishima se unió, y pronto el lado de estribor del buque insignia americano se parecía a una escena del infierno de Dante, ya que el aluminio en polvo, magnesio, pintura, municiones y cuerpos se elevaban en un infierno furioso. Tras recibir salvas de proyectiles perforantes de 14 pulgadas, el barco quedó sin dirección, ya que el puente de control secundario también fue destrozado. Lo que quedaba de los oficiales de San Francisco intentaba llegar a la torre de mando, mientras los pocos equipos de control de daños sobrevivientes trataban de detener las numerosas fugas bajo la línea de flotación. El barco se estaba quemando por encima de ellos e inundándose desde abajo. Si no se hacía algo pronto sobre uno u otro, explotarían o volcarían. Empeorando la situación, un destructor japonés los rodeó y disparó con sus propias armas, incluyendo tripulantes en la cubierta usando armas pequeñas. La salvación llegó en forma de United States Ship Helena, que, al igual que en Cabo Esperance, estaba disparando en todas direcciones con sus cañones de 6 pulgadas de disparo rápido, y quizás con menos voluntad por parte del United States Ship Juno, que ahora Hiei estaba pasando al lado y se convirtió en el principal receptor del fuego del barco japonés. Esto permitiría a San Francisco alejarse cojeando en la oscuridad. En el intercambio, así como en el daño más general, había logrado marcar un golpe que deshabilitó el suministro de energía de Hiei para su dirección y torretas principales, mientras también sacaba a Helena de la pelea principal para intentar protegerla. La batalla ahora se estaba degenerando en una serie de peleas individuales confusas, interrumpidas por brillantes destellos, cuando los proyectiles de tipo 3 que se despejaban de varias armas estallaban en una breve existencia llameante entre los combatientes. El Cushing lisiado se desplazó a la vista de algunos destructores japoneses que, junto con Nagara, terminaron el trabajo de sus compañeros y dejaron el barco abandonado y hundiéndose. Lafay, recién salido de ametrallar a Hiei, se encontró de frente con un cuarto de los destructores restantes de la marina japonesa y junto con Kirishima, entre disparos y otro exitoso ataque de torpedos tipo 93 que arrancó la popa del barco, el desafortunado destructor quedó a la deriva en llamas y eventualmente se hundiría. En otro lugar, alguien golpeó a Harusame lo suficientemente fuerte como para levantar la popa del barco fuera del agua y también dejarla en llamas, aunque nadie pudo determinar exactamente quién había logrado hacer eso. Sin embargo, las largas lanzas estaban densamente en el agua y pronto Portland fue golpeada en la popa, enviándola a girar en círculos por el océano, tratando de averiguar hacia dónde apuntar sus armas, disparando ocasionalmente a Hiei, que para entonces estaba fuertemente en llamas y era un objetivo muy obvio en la noche. El resto de los barcos estadounidenses no lo estaban haciendo mucho mejor. Esto se estaba convirtiendo en el tipo de pelea nocturna desordenada que era más una serie de enfrentamientos individuales ligeramente conectados que una sola batalla, que era lo que la marina japonesa había querido desde el principio, y entre la carga de Yudachi y Amatsukase y un número de destructores de la marina estadounidense que se alimentaban a sí mismos sin saberlo en la mira de los japoneses. Uno tras otro, los destructores Barton y Monson fueron golpeados fatalmente y el crucero Juno, el único que todavía quedaba teóricamente en la lucha gracias a que Hiei había sido algo reducido en su capacidad de combate para cuando llegó al pequeño crucero estadounidense, vio otro exitoso ataque del tipo 93 que destrozó su quilla y deshabilitó la mayoría del equipo del barco, dejando a Juno sin otra opción que batirse en retirada. En otro lugar, el tambaleante San Francisco había sido atacado por un Matsukase, como se mencionó anteriormente, que había olfateado sangre en el agua, pero a su vez fue atacado por la cercana Helena, que vio una presa fácil, y que a su vez fue asediada por Asagumo, Murusami y Samidare, que vieron un gran objetivo distraído. Esta acción a 4 bandas, generalmente contra la Imperial Japanese Navy y gracias a Helena, no resultó en hundimientos inmediatos, pero sí en una gran cantidad de daño repartido. 2 destructores más de la Marina de los Estados Unidos, Aaron Ward y Sterrett, se habían separado después de que este último recibiera fuego cruzado de varios barcos cerca de Hiei, pero encontraron al igualmente perdido Yudachi, que no logró detectarlos a tiempo,
y fue barrido por proyectiles de 5 pulgadas y todo lo demás que los dos destructores pudieron lanzarle por sus problemas, dejando al destructor japonés mortalmente herido y abandonado. Sin embargo, similar a la batalla cerca de San Francisco, la situación se agravó nuevamente cuando Teruzuki, con mejor suerte en su chequeo de percepción, emboscó a Sterret y la dañó lo suficiente para forzar al destructor estadounidense a retirarse. Desconociendo el destino de su compatriota, Aaron Ward se encontró mirando los cañones de Kirishima, una pelea que no terminó bien para el destructor, que pronto quedó muerto en el agua. Después de casi 3/4 de hora de cortos y feroces combates cuerpo a cuerpo y periodos de tripulación buscando desesperadamente en la oscuridad y en cualquier radar sobreviviente el próximo objetivo o un atacante entrante, los dos bandos comenzaron a separarse. Teóricamente los japoneses ganaron el enfrentamiento. Es cierto, Hiei había sufrido un nivel de daño preocupante, pero Kirishima aún estaba intacto. Las tripulaciones ligeras en Nagara y 4 destructores también estaban listos para continuar, y 4 más estaban dañados pero operativos. Aparte de Hiei, solo faltaban 3 destructores en la lista de asistencia. Por lo tanto, la misión de bombardeo aún era posible, ya que en la Marina de los Estados Unidos ambos almirantes habían muerto y solo Helena y Fletcher tenían alguna oportunidad en la batalla posterior. Las fuerzas restantes de Abe deberían haber podido pasar sobre ellos, destruir el campo Henderson y completar los desembarcos de tropas sin interferencia adicional. Sin embargo, al igual que Mikawa antes que él y Kurita después de él, Abe ahora eligió romper y retirarse en el punto donde realmente debería haber seguido adelante. Ciertamente, sus fuerzas estaban dispersas, parte de la munición se había disparado en la oscuridad, y si el aeródromo seguía parcialmente operativo tras el asalto, podría ser atacado desde el aire al día siguiente. Sin embargo, aún contaba con proyectiles explosivos regulares, barcos con armas menores y horas de oscuridad en las que las fuerzas de Estados Unidos tendrían dificultades para responder. Pero por varias razones, y para ser justos, había sido golpeado en la cara por esquirlas, probablemente estaba muy conmocionado, y de hecho no recordaría nada de la batalla después del impacto, según interrogatorios posteriores. Aparte de 2 destructores que se quedaron atrás para ayudar a Hiei, el resto de las fuerzas japonesas se retiraron al norte justo antes de las 3 de la mañana. A su vez, esto significaba que los desembarcos no podían seguir adelante, ya que la Fuerza Aérea Cactus estaría operativa al amanecer, convirtiendo de inmediato una victoria táctica en una derrota estratégica. Pero la lucha aún no había terminado del todo. El sol salió para revelar 6 barcos incapacitados en el área general de batalla, 3 de cada lado. Portland, uno de los barcos estadounidenses incapacitados, se encontró al alcance del Yudachi, uno de los barcos japoneses más estacionarios, y rápidamente lo hundió con disparos de artillería. Amatsukase, el siguiente barco japonés dañado, cojeaba hacia el norte bajo ataque aéreo, pero finalmente llegaría a salvo. La llegada de la luz permitió a la Fuerza Aérea Cactus y la Marina de los Estados Unidos tomar control del campo, posibilitando que los barcos de apoyo rescataran a los sobrevivientes y remolcaran las embarcaciones estadounidenses rezagadas. La atención de ambos lados se centró bastante rápidamente en Hiei. Los aviones de la Marina japonesa de bases como Rabaul, así como el pequeño portaaviones Junio, fueron enviados para cubrir al acorazado cojeante, mientras que la Fuerza Aérea Cactus, apoyada por los pilotos altamente combativos del grupo aéreo restante de Enterprise, con el portaaviones estadounidense aún en algún lugar de la zona, naturalmente buscaban barrerlos y aumentar el daño a Hiei. Las fuerzas estadounidenses tomaron la ventaja en los cielos y pronto el camino estuvo despejado para que destacamentos de Avengers, Dauntlesses y algunos optimistas B-17s que, al igual que Enterprise, estaban estacionados a cierta distancia, comenzaran sus carreras de ataque. A medida que los daños preexistentes de Hiei también se extendían, Abe intentó hacer que su barco hermano volviera para remolcarla, pero a medida que los aviones lanzaban armas y los temores de un asalto submarino se intensificaban, esa operación fue cancelada y Hiei comenzó a hundirse. Finalmente se hundiría más tarde esa noche. Los 3 barcos estadounidenses en mayor peligro inmediato, Portland por supuesto, más Aaron Ward y Sterret, pudieron ser recuperados de la zona de batalla y alejarse cojeando para reparaciones,
aunque fue una cosa casi corrida para Aaron Ward, quien fue rescatado de los últimos salvos de Hiei por una ola de Dauntlesses atacantes, y Portland casi fue alcanzado por torpedos de lanchas patrullero-torpedero americanas que pensaban que era japonesa. El algo destrozado San Francisco también logró salir, aunque no antes de que estuviera a segundos de ser volado fuera del agua por Helena, ya que los dos habían perdido contacto en la oscuridad y el buque insignia había surgido de nuevo de la oscuridad sin nadie y nada disponible para responder al desafío del crucero ligero. La radio, el silbato, las luces de señalización y las banderas habían sido destruidas. Afortunadamente, un señalero sobreviviente encontró una pequeña luz de señal portátil y parpadeó el número de casco del barco. Sin embargo, Atlanta no tuvo tanta suerte. El barco destrozado se hundió debido al daño acumulado al mismo tiempo que Hiei, aunque la mayoría de los supervivientes fueron rescatados por pequeñas embarcaciones desde Guadalcanal, ya que el Hulk sin energía había derivado lo suficientemente cerca para señalar a las fuerzas estadounidenses en tierra, quienes también lograron organizar un remolcador para remolcarla a aguas poco profundas. Juno avanzaba a buen ritmo con los otros barcos supervivientes de la Marina de los Estados Unidos, unidos a pesar de sus daños, cuando el I-26 la avistó y envió una salva de torpedos tipo 95 en su dirección. Pasando entre Helena y San Francisco, había alguna indicación de que en realidad se habían disparado a San Francisco y se habían alargado porque San Francisco viajaba significativamente más lento de lo esperado. Sin embargo, golpearon a Juno y detonaron el depósito de municiones del barco. Aunque sobrevivieron más de 100 miembros de la tripulación, el capitán de Helena, el oficial superviviente de mayor rango, no creía que nadie pudiera haber salido, lo cual era algo comprensible, ya que los restos estaban cayendo alrededor de los otros barcos estadounidenses y una enorme ola de la explosión casi volcó a San Francisco. Pero no comprobó esa suposición, lo cual fue extraño dado que anteriormente había sido elogiado por llevar un comando anterior a los dientes del ardiente United States Ship Lexington en la batalla del Mar del Coral para rescatar a los supervivientes allí. Quizás una combinación de fatiga y shock influyó en sus decisiones actuales, pero independientemente, en lugar de eso, siguió navegando, una acción que costaría la vida a la mayoría de los supervivientes y al capitán de Helena su carrera. Otra carrera que no sobreviviría a la batalla fue la del almirante Abe, a quien Yamamoto nunca perdonó y esencialmente expulsó del servicio de la Marina japonesa. Habiendo inicialmente relevado a Abe del mando, Yamamoto le dio al almirante Kondo el mando de una nueva fuerza centrada en Kirishima y se le dieron más cruceros pesados para compensar la pérdida de Hiei. Yamamoto luego le ordenó intentarlo de nuevo la noche siguiente, del 14 al 15. Eso es todo. Gracias por ver el video. Si tienes un comentario o sugerencia para revisar un barco, déjanos saber en los comentarios abajo. Comenta tus preguntas sobre el dique seco en la publicación fijada.